Se prepara toda la vida, se dice que el militar se prepara para un momento durante toda la vida que a lo mejor nunca llega. El país, el 95-96% del país no tiene ni luz ni agua. Chicos con hambre, Qué feo. eh, los puestos son todos callejeros, no hay luz, cuando va bajando el día o el atardecer empiezan a aparecer las fogatas. Es Si hay que- alguien que ha hecho un buen trabajo como delegado en el mundo, representándonos y dejándonos bien parados, fue Messi. Cuando yo decía que era argentino, se me abrían todas las puertas. Recuerdo perfectamente estar patrullando por el medio del desierto, pero kilómetros y kilómetros metidos en el desierto estábamos, con dos 4x4 y nos cruzamos con un hombre a camello. No sabemos de dónde venía, no sabemos de dónde iba. Así que bienvenido todo lo que diga va a estar en el video. Eh, Antes que nada, quiero dar un aviso. Aunque sea parte del ejército, esto no es nada oficial. Esto es simplemente la voz de la experiencia. Yo quiero una opinión. Así que, por las dudas, vamos a hacer ese disclaimer. Eh, Enrique, ¿cómo estás? Bien, vos. Acá andamos, tranqui, ya terminando los finales de la universidad, más despejado. Me tenían harto, así que nada, tenía que, perdón por haber postergado tanto la charla, por haber te dicho un día y después otro, la universidad me tiene a mil, la universidad, el trabajo, todo. No te preocupes, la universidad es algo necesario y quien sabe sembrar, después va a saber cosechar. Yo te escucho, yo te escucho. Pero bueno, el porqué de la charla. Yo te traigo acá porque cuando yo estaba buscando un perfil parecido al tuyo y cuando entré a Instagram y vi tu perfil dije, esta persona tiene que entrar a lo que vendría siendo mi canal. Yo cuando traigo algo acá, traigo a alguien que me interese, que pueda contar algo que yo diga, esto es buenísimo. Quiero Ujú. preguntarte, ¿cuál es tu profesión? Soy militar, soy oficial del ejército argentino con el grado de mayor. Con el grado de mayor. Bien. Vi algo de que se llama, los, que no sé si la palabra está bien o me estoy equivocando, casco azul. Sí, casco azul es como se denominan aquellos soldados que se encuentran sirviendo a las Naciones Unidas. Perfecto. Yo sabés que, breve paréntesis, yo tengo un recuerdo muy chico. Ustedes también hacen actos donde o sea, no sé si la palabra es desfilan en provincias, cosas así, ¿no? Porque yo de muy chico tengo un recuerdo de haberlos visto o de haber visto ponerle personas con la foto de la boina que mostraste, que tenés en tu perfil. No sé si hacen eso también. Sí, a ver, el desfile es una característica de todas las tropas militares. Se habla mucho que una tropa disciplinada se demuestra con un buen desfile, con un buen orden cerrado, que también se llama a la actividad de desfilar. Eh, en Argentina, como en todos los países, el ejército argentino desfila, generalmente lo hace en público para las fechas patrias. De hecho, el próximo 25 de mayo, que estamos cerca, va a haber un desfile importante en distintas ciudades del país conmemorando eh, ese día tan importante para la nación. Desfilan distintas tropas eh, y las tropas se diferencian generalmente por el color de las boinas. Si vos alguna vez viste en un desfile boinas azules, es porque eran tropas especializadas en lo que son las misiones de paz y de Naciones Unidas. Pero en ese mismo desfile seguramente viste otros tipos de boina. Boinas rojas que son la de los paracaidistas, boinas negras que son la de las tropas mecanizadas, Verdes. verdes que generalmente están relacionadas con las tropas especiales o comandos. Pero sí, si tu pregunta es si hay desfile, sí, hay desfile. 9 de julio, 25 de mayo, etcétera. Sí, eso fue uno de los detonantes por los cuales yo quería esta charla, porque dije, yo tengo un recuerdo breve, encima recuerdo muy de película haberle preguntado a mi viejo por qué tenían la boina azul, pero muy, muy en la lejanía. Pero acá la pregunta, ¿qué diferencia hay? A ver, acá que nos instruís, la voz de la experiencia, entre un casco azul y un militar que no lo sea, que es un militar común propiamente dicho. Bueno, a ver, diferencia difícil decir, sino que todo militar, o mejor dicho, para ser un casco azul tenés que ser militar. Ujú. No es que son dos tipos diferentes.
Los cascos azules, como te dije, son las tropas o ejércitos que están sirviendo a las Naciones Unidas. Eh, lo hacen en forma transitoria porque las Naciones Unidas no tienen tropas propias. O sea, cuando despliega una misión en alguna parte del mundo las Naciones Unidas, las tropas que despliegan son tropas que envían los Estados miembros. O sea, las Naciones Unidas, como organización mundial, está constituida por distintos miembros, Claro, casi todos los países. Cuando se arma una misión, ya sea en Chipre, ya sea en Siria, ya sea en República Centroafricana, el organismo pregunta quiénes de sus miembros quieren colaborar con tropas. La mayoría de los países lo hacen, entre ellos la Argentina. Entonces, durante un periodo determinado, que puede ser de 6 meses a un año, los países envían a esos lugares del planeta donde se está desarrollando una misión de Naciones Unidas tropas para servir a las Naciones Unidas. Entonces, supongamos que yo estoy sirviendo en la Argentina en un regimiento de mecanizado, con la boina negra, ¿vamos bien? sí, O con la boina roja, soy paracaidista y tengo la boina roja. perfecto. Me mandan un año a servir con las Naciones Unidas. Durante ese año me saco la boina roja y me coloco la boina azul o el casco azul, dependiendo de la situación, en el lugar donde soy desplegado del Claro, mundo. es Cuando momentáneo. regreso, Claro, es momentáneo. transitoriamente, cuando Ah, regreso al país, cuando termina mi despliegue, mi comisión y regreso al país, me vuelvo a sacar la boina azul, que es propia de las Naciones Unidas y característica de las Naciones Unidas, y me vuelvo a colocar la boina roja si soy paracaidista, la boina negra si soy mecanizado, la boina verde si soy comando. claro. Igual hiciste una breve, no sé si hay distinción por algo o porque sí, dijiste diferencia entre boina y casco. ¿Por qué? Y O, porque según el tipo, hay distintas misiones que tiene las Naciones Unidas desplegadas, las cuales se enfrentan a distintas situaciones de conflictos. Algunas son más sencillas, como puede ser el caso de Chipre, y algunas pueden ser más complejas, como puede ser Siria o República Centroafricana, donde paralelamente a la boina uno lleva el casco para poder colocárselo ante una situación eh, difícil o apremiante. claro, según la gravedad, igual tienen la distinción de ser azul. Claro, claro. Pero siempre debe ser azul, que es el color característico de las tropas de Naciones Unidas. Te quiero hacer una pregunta acá. Personal, esto es personal. No sé si tenés, yo digo, me ha pasado, tengo amigos que los padres o los parientes han sido militares y se han tenido que desplazar a otros lugares. Te hago una consulta. Esta situación donde vos tenés, se da la opción de ir temporariamente, ¿fue elección tuya? O sea, ¿tenés opción de decir, la verdad, que vaya otro? ¿Cómo es esa elección de decir, este sujeto tiene que ser casco azul en Chipre? Bien, en las misiones de paz actualmente son voluntarias. Todos aquel que desplegó en una misión de paz eh, dentro de las Fuerzas Armadas Argentinas, digo Fuerzas Armadas porque lo hace también el ejército, además del ejército al cual pertenezco, lo hace la Fuerza Aérea y la Armada Argentina. Claro, En todos los casos son voluntarios, no hay nadie forzado a desplegar si no quiere. No obstante, hay un marco legal que en caso de ser necesario, sí se encuentra en capacidad del Estado argentino de desplegar a personas que no estén, claro que digamos, en no. forma voluntaria. Es como una guerra. O sea, en la guerra cualquier militar iría gustoso a defender a su nación, ¿no? Sí, Pero no es si uno quiere o no quiere. Tiene el deber. claro, Está claro. reglamentado que vaya. Bueno, lo mismo con las misiones de paz. Como no se demanda demasiada cantidad de gente, Se puede elegir. se puede dar la opción de que sea voluntaria, pero dada una situación, un despliegue de gran magnitud, donde se necesite mucha cantidad de personal, ahí se puede recurrir a los artículos y las leyes que dicen, bueno, Todo si usted es adentro. militar, debe desplegar, pero hasta ahora no se ha dado. ¿Y en tu caso fue opcional? Sí. Siempre, siempre. Y
pregunta, ¿no? Obviamente, debe ser una obviedad y debo estar pisando un palo tonto, pero ¿por qué? O sea, entiendo que debe hacer el deber lo que uno siente dentro porque debe haber también algo de sensación para llevar a esa profesión, pero ¿por qué? Sabiendo, vi lo que subiste en tu perfil, o te puedo hablar más adelante de eso, pero es un cambio drástico de vida, ¿por qué? Y, a ver, desde el momento en que uno elige ser militar, tiene una inclinación hacia la aventura, se dice que el militar es un hombre de acción, un hombre de mundo, que necesita estar al aire libre, a la intemperie, y bueno, las misiones de paz son una puerta para poder Vivir eso, alimentar esa vocación. claro, Eh, Gracias a Dios, somos un país eh, con pocos conflictos o nulos conflictos o con cero hipótesis de conflicto, lo que lleva a que la vida del militar tranquila. sea relativamente tranquila, ¿no es cierto? Entonces, vi una manera, una oportunidad de satisfacer mis instintos de soldado. Entonces, eh, comencé con Chipre, que era más una de las misiones más tranquilas, y después empecé a pedir misiones más complejas, como era el Sahara Occidental, y luego a Siria y después a República Centroafricana. Qué locura eso de que dijiste de la sensación o de hacer cesar ese estado de querer, de querer trabajar lo que uno se preparó. Uno lo ve en película y dice, nada, no debe ser tan así, pero me imagino que vos te estás preparando para eh, saltar, correr, moverte o estar como decís, en el mundo y después que sea todo tan tranquilo, hay una distorsión ahí que vos decís, Sí, hay ideas encontradas. Yo siempre en mi carrera he tenido ideas encontradas porque uno como persona no puede desear la guerra, no, ni en ¿no? pedo. Cualquier ser racional no desea la guerra, aún siendo militar. Sí, Pero al mismo tiempo es para lo que uno se preparó toda la vida. Y siempre uno se preguntará cómo hubiera ¿cómo hubiera sido? reaccionado, cómo hubiera actuado en una guerra de verdad, ¿no? Una guerra convencional. Entonces, bueno, sí, obviamente uno se prepara toda la vida, se dice que el militar se prepara para un momento durante toda la vida que a lo mejor nunca llega. Qué locura, qué locura. No, sí, no me acuerdo el nombre de la película que sí, pero hay una película re famosa que el argumento era ese, pero no me acuerdo, era de actual de Misión Imposible. Pero bueno, eh, pregunta, quiero avanzar un poco más. Vi algo, no sé si lo estoy pronunciando bien, sé que son siglas, es MINUSCA. MINUSCA. Eso, ¿qué es? Son las siglas que describe el título de la misión de las Naciones Unidas en República Centroafricana, que habla de misión multidimensional de las Naciones Unidas dentro de República Centroafricana. Ahí no Eh, fuiste. Ahí es donde estuve la última vez, que regresé hace 3 meses. Pregunta, para cuando ¿cuál era? Esto sí es pregunta en base a no entender porque, por ejemplo, vamos a la perspectiva. Vos sos el que sabe y yo soy el que no Perdón, entiende. a lo mejor para que se aclare, Sí, cada misión sí, sí, que despliega las Naciones Unidas en algún lugar del planeta tiene un nombre, el claro. cual se la describe para una fácil manejo y comunicación a través de las siglas. MINUSCA es el nombre de la misión que tiene las Naciones Unidas en República Centroafricana. MINURSO es las siglas de la misión que tiene Naciones Unidas en el Sahara Occidental. Ujú. ANTO es el nombre de la misión que tiene Naciones Unidas en Siria, y un FISIP la misión que tiene en Chipre. Hay otra más y cada una tiene sus acronismos. Claro, claro, es lo que es como la forma directamente para resumir fue esta misión, este objetivo, el título del documento. Claro. Perfecto. Uno no va diciendo por la calle, voy a la Universidad de Buenos Aires, voy a la UBA, dice. Claro, claro. No voy a la Universidad San Juan Bosco, sí, de la Patagonia, no, claro, UNPJB. Claro, claro, claro. Claro, de esa manera. Me voy a, qué sé yo, a Cava, no dice, me voy a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, de la misma manera, los militares, estoy en MINUSCA, estoy en MINURSO, y de esa manera es
la forma abreviada del título o nombre de la misión donde está desplegado. O sea que yo, ahí va la pregunta esta que te quería decir. Mira, yo acá hablo de la plena ignorancia porque he visto, para hacer la charla esta, obviamente, vi un par de youtubers que, bueno, son de que recorren lugares como esos, también vi documentales, y yo mucho no entendí, o sea, no entiendo cómo funciona, hasta lo que me sepas explicar, ¿no? De una forma simple, obvio, porque yo tampoco soy la persona más instruida para entender todo. ¿Qué es la función exacta que los hace ir ahí? ¿Para qué? ¿Cómo sería su finalidad exacta de tener lo que vendría siendo residencia o estar en ese lugar? ¿Cuál es la función para estar? Bueno, primero hay que identificar dos tipos de misiones Sí. que despliega las Naciones Unidas. La clásica, que se llama misión tradicional, y las más nuevas o recientes, las cuales se desarrollaron en función de los nuevos conflictos que hay en el mundo, que se llaman multidimensional. Recién cuando te describí el título de la misión de MINUSCA en República Centroafricana, usé la palabra multidimensional, Ujú. que como te digo son las misiones más nuevas, son más complejas, porque los conflictos hoy en día son más difíciles de entender. Antiguamente, en las tradicionales, los conflictos eran entre dos fuerzas en oposición, o sea, había dos Dos bandos. naciones, Claro. generalmente dos estados, que comenzaban un conflicto y entraba a Naciones Unidas y actuaba. Ahora los conflictos, en vez de ser intraestatales, son interestatales, es decir, no son con un estado contra otro estado. Ahora los conflictos son más internos, o sea, hay conflictos internos, estados que entran en conflicto, en guerras civiles, entonces son misiones más complejas de llevar adelante, donde el país queda totalmente destruido, como es el caso de la República Centroafricana. Entonces, la ONU o las Naciones Unidas tienen más se imponen objetivos más complejos y más amplios que separar las fuerzas en oposición para evitar de que continúen el conflicto, sino que además de llevar la paz y detener el sufrimiento que originan generalmente las guerrillas, tienen que levantar un país. Entonces, además del conflicto, tienen que atacar la parte de educación, la parte de salud, la parte de Económica. justicia, la parte económica, la parte del desarrollo, la parte no sé si dije sanitaria. Ujú. República Africana está totalmente venida abajo y destruida por el conflicto interno que tuvo. O sea, no fue República Africana contra otro país, otro Estado. Fue República Centroafricana contra República Centroafricana. Rebeldes, fuerzas oficiales, guerrillas, bandas de gángster, etcétera. Y eso destruyeron el país. Entonces, para que te des una idea, el país, el 95-96% del país no tiene ni luz ni agua. Claro, ustedes van como a trabajar más desde el construir más que de otra cosa. Van a ayudar a. Naciones Unidas sí, Sí. los militares que están sirviendo a Naciones Unidas no, porque Naciones Unidas Ujú. hay que entender que no solo son militares, Naciones Unidas son tres componentes grandes. Los militares, que a lo mejor son los más visibles y lo que la gente asocia Lo que más se con las ve. Naciones Unidas, tenés el componente policial y un componente civil. Recordemos que UNICEF, que la vemos tanto en las camisetas de fútbol, también es una organización de las Naciones Unidas, parte de Ujú. las Naciones Unidas, que atiende a los niños. Entiendo. El Fondo Mundial de Desarrollo de las Naciones Unidas. Hay muchos organismos que dependen de las Naciones Unidas, que se llaman agencias. Claro, claro, entiendo. Hay un trabajo más complejo para ayudar al crecimiento. Claro, es que es, como decís, un país que es Que está como. devastado, Es que, está claro, devastado, estoy cuidando las palabras, pero sí, sí, que está en una. O sufrió una decadencia por total. ciertos elementos totales. Y ahí es como que vos decís. Viste que desde este lado del charco uno dice, nada, no pueden estar. O no sé cómo es.
pero que un 95% esté sin los servicios básicos es drástico de No, una forma que es, solamente viviéndolo y experimentándolo es la manera de entender. Es muy difícil de describir. A ver, ese año que terminó hace 2 meses, cuando regresé, para mí fue durísimo. Realmente fue durísimo. Vivir sin luz, vivir sin agua. Eh, yo, bajo el paraguas de las Naciones Unidas, tenía un confort un poco mejor que el resto de las personas. de las personas, porque estábamos ubicados cerca de la casa del presidente, lo que sería un barrio importante, entonces teníamos un poco de acceso de luz y de agua. Pero tener acceso no significa que sea permanente, o sea, se cortaba entre 5 y 6 veces al día la luz y el agua. De los 365 días que estuve en desplegado, a ver, 100 me habré bañado con una botella de agua, botellas de agua que cuando había agua las cargaba a modo de reserva para cuando no hubiese. Claro, O cocinaba en una hornalla eléctrica, un anaf eléctrico de una sola hornalla, porque no había gas y uno está cocinando y se corta la luz y te queda el pollo a medio cocer o el arroz a medio hervir y pasás a tener que alimentarte con latas de atún. eh, Eh, a ver, la población cocinaba con leña. claro, es como otra costumbre, otra cosa totalmente. Ah, son mundos totalmente diferentes que uno se queja del país en el que vive, que es normal, que Pero lo no, hacemos todos, no entendemos nada. eh, pero no saben, ser pobre es otra cosa. Claro. Y vos sabés que entraste justo en una de las tres preguntas que yo tenía sobre esto, me la respondiste perfecto. Yo tengo dos preguntas sobre esto de perspectiva personal tuya. Me contaste cómo fue estar ahí. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo es, teniendo en cuenta que la cabeza de alguien que se preparó, de que estamos hablando de un militar, la cabeza, o sea, mentalmente ahí, te cambió algo, te movió algo, o sea, o lo sufriste estando, porque hay veces que una persona ve y con solo ver ya se siente, algo le afecta o tiene un choque de realidad. La cabeza mentalmente, ¿cómo fue estar ahí? A ver, conocer esas historias, esas vidas, esas realidades te hacen valorar mucho lo que uno tiene, ¿no es cierto? Y darle importancia a cosas que generalmente no se le dan. No sé, yo de repente valoro mucho estar cómodo en mi casa, el confort básico que tenemos todos y, y yo lo siento de una manera que a lo mejor quien no sufrió las carencias no lo siente. Mira, un ejemplo que yo siempre doy en las misiones anteriores, cuando yo tenía licencia, porque uno despliega por un año, pero no está todo un año en la misión, tiene 30 días de licencia. Claro. Esos 30 días lo puede particionar en 2 veces o se las puede tomar de una sola vez completa. Ujú. Yo me la tomé en 2 oportunidades. En otras misiones, eh, esos 15 días aprovechaba y en vez de volver a mi casa, me iba y aprovechaba que estaba cerca de Europa y me iba a pasear a conocer Europa, que Claro, era una de las ventajas que tiene que estar desplegado con las Naciones Unidas. Si estás en África, para volver a la Argentina tengo que pasar sí o sí por Europa. O sea, porque no hay vuelo directo de África a la Argentina. exacto. Entonces, en vez de ir a la Argentina, uno se va a Europa y aprovecha el viaje que está ahí y no conoce Europa, aprovecha el viaje, como bien digo. En esta oportunidad, yo quería volver a mi casa. O sea, porque era tan duro vivir en ese ambiente que con solo o sea, ¿para qué era vacaciones para mí o licencia? Llegar a mi casa, apretar el interruptor de la luz y que encienda, ya era un placer. Girar la perilla de la ducha y que salga agua es otro placer. Y que encima esa agua sea caliente. Porque en África, cuando salía del agua, no era agua fría. Sí, 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 sí. Y uno dirá, pero estás en África, hace calor. Sí, el agua fría con calor es linda un día, dos, el primer chorro al principio, pero cuando te tenés que bañar todo un año con agua fría, con el chorro pegándote en la nuca,
No, no, sí, eh, sí, sí. no tiene nada de agradable. A ver, pensemos en un día de calor cuando uno se mete debajo de un chorro de agua fría, eh, el golpe que da, bueno, ese golpe lo sufrí todos los días que me bañaba. Aparte de ver a tu Entonces, amigo, tu familia. a lo que voy, a uno le enseña a valorar cosas que no, generalmente no le da importancia. Entonces te decía, yo ya en esta misión no me fui a dar una vuelta por Europa como hice en otras. Agarré y quería volver a mi casa y quería el confort de un hogar clásico. Claro, claro, te cambia la perspectiva totalmente. Y esa de las cosas que más me llama la atención. O sea, pisar ese lugar es como pisar otra realidad, un mundo que no, que uno lo imagina, porque lo entiende, lo ve, viste, con la globalización todo el mundo tiene información por todos lados. Pero una cosa es verlo y una cosa es vivirlo directamente en carne propia. Sí, es terrible. Yo mucho le decía, y no sé, vos sos joven, a lo mejor no viste la película Mad Max. Sí, vi Es algo. una película futurística, Post-apocalíptica, post-apocalíptica. esa. Es moverte en una escenografía o en una escena de Mad Max, porque está todo roto, todo arruinado, polvo, tierra, basura por doquier, perros, chicos con hambre, Qué feo. eh, los puestos son todos callejeros, no hay luz, cuando va bajando el día o el atardecer empiezan a aparecer las fogatas, que es donde cocinan, Es es durísimo, es un duro. caos. Te quiero hacer una pregunta antes de preguntarte otra cosa que tengo ahí. Esto es más relativo, porque puede ser que sí, puede ser que no. Yo lo pregunto porque creo que es lo que me imagino. Tu presencia, cuando ahí, como militar, ¿alguna vez sentiste algo? O sea, ¿fue distinto? Hay una... ¿Cómo me explico? Es como que lo que pregunto es si la reacción de la gente ante tu presencia. A eso me refiero. ¿Alguna vez sentiste algo raro? No sé cómo explicarlo. Mm, No sé si entiendo bien tu pregunta, pero algo que tengo que destacar Ujú. es que cuando me desplazaba por República Centroafricana, Sí, especialmente en esta última misión, eh, al principio, por mis características físicas, eh, me llamaban American, me decían American, British, British, ¿no? sí. Y bueno, cuando los corregía y me presentaba como argentino, eh, puedo asegurar que los rostros se transformaban. Si hay una persona que ha sido un buen delegado del país ante el mundo, fue Messi. ¿Cómo? ¿Para qué? Si hay Explica. alguien que ha hecho un buen trabajo como delegado en el mundo, representándonos y dejándonos bien parados, fue Messi. Cuando yo decía que era argentino, se me abrían todas las puertas. Messi, Messi por todos lados, Messi de acá, Messi de allá. Qué locura. eh, en los aeropuertos, en los controles policiales, en los restaurantes, en los supermercados. O sea, el africano no tiene mucha afinidad con las tropas de Naciones Unidas, Obvio. porque lo siente como alguien que está invadiendo su país, ¿no es cierto? Ujú. Pero cuando decís que sos argentino, cambia las actitudes, la forma en que tratarte, es fantástico. Es que a eso iba mi pregunta. No sabía cómo expresarme en realidad. Pero iba mi pregunta a eso, porque yo imagino que un país con las características que me estás diciendo, ver, como decís, sujetos que bajan todos con una indumentaria igual, mismo color de boina, un traje militar, y yo imagino que debe haber una reacción, una reacción distinta a lo normal, pero que me digas que cuando decís que sos argentino, Messi resalta en todo lado, me vuelve loco. No, no, es terrible, es terrible. Te ayudan, colaboran, los controles se minimizan. Te hablo, por ejemplo, en África, yo obviamente entraba y salía por un aeropuerto. Claro. Ahora, no es lo mismo los controles de valija a un francés que fue quien colonizó el país y quien Claro. fue los dueños de la colonia, Ujú. que cuando vos te presentás y decís que sos argentino. Claro, claro, sí, sí, historia pura, obvio, obvio.
Pero qué locura que ese muchacho aparezca en todos lados. Creo que todos los días de mi vida debo escuchar alguna noticia o nombrarlo alguna vez al Cristian ese. Por ejemplo, a los de otros países, cuando el africano buscaba sacarle plata al de Naciones Unidas como sea. Ujú. Entonces le revisaban los bolsos y por todo le decían, no, esto tiene que pagar impuestos, por esto tiene que pagar, qué sé yo. Recuerdos que uno se llevaba de África, una estatuilla, cualquier cosa, que no te tenía que pagar nada, pero el tipo busca Sí, sí, eh, obvio. hacer un negocio, ¿no? Buscar. Y bueno, cuando yo abrí el bolso y había camisetas de equipo de repúblicas de Centroafricana, que traje de regalo, me decían, ¿y esto de qué? ¿Por qué lleva tantas? No, que soy de Argentina para llevar. ¿Argentina? Listo. ¿Cómo andás, Messi? Que esto que lo otro, Serrá, campeones del mundo. No, realmente. Qué lindo. Pará, te quiero hacer una consulta. Ahora, yo vi, casi todo lo saqué de tu Instagram porque obviamente me puse a investigar. Y te quiero preguntar, entre tanta situación, ya y yendo a vos como persona allá, ¿cuál fue uno de los momentos lindos que viviste que vos decís? Porque vi que estuviste en una cancha, vi que tuviste una comida, un momento bien bonito, porque viste que usualmente uno dice, no, a ver, un momento que sea diferente o que no haya sido tan bueno. Pero en este caso, como en tu función, un momento muy bonito que hayas vivido ahí, que vos decís, esto no me lo olvido nunca más por la hospitalidad, porque viviste algo que vos decís, esto no lo voy a volver a vivir, algo así. Tengo montones. O sea, a ver, voy a contarte por supuesto algunos, pero eh, tengo muchos recuerdos, son muchos. Yo estuve, para que te des una idea, 5 años y medio, casi 6, de mi carrera militar afuera en misiones de paz. No solo en Ujú, República Centroafricana, que fue un año. ujú. El resto estuve en los otros países que te mencioné. Pero, a ver, momentos que no me voy a olvidar nunca fue, por ejemplo, en Chipre, déjame salir de República Centroafricana, Sí, sí. en la misión, en la primera misión que estuve en Chipre, la isla de Chipre en el Mediterráneo. Un momento glorioso para mí fue desfilar delante de otros contingentes, especialmente el inglés, porque en Chipre hay tres contingentes grandes en la isla: el eslovaco, Ujú, el británico y el argentino. claro. Y desfilar cantando la marcha de San Lorenzo delante del contingente eh, inglés, para mí fue Hermoso. muy sentido, muy vivido. Aparte, fue un desfile diferente, porque el desfile marca la disciplina de la tropa y es complejo. O sea, no es lo mismo un desfile desganado que un desfile lleno de energía, cantando a más no poder. Y ese día dimos todo en ese desfile frente a las tropas británicas, porque, eh, bueno, no Sí, tengo obvio. que explayarme, ¿por qué no? No, obvio, obvio. Eh, Después situaciones en el Sahara, por ejemplo en el desierto del Sahara, donde estuve también en la misión MINURSO. eh, Recuerdo perfectamente estar patrullando por el medio del desierto, pero kilómetros y kilómetros metidos en el desierto estábamos, con dos 4x4, y nos cruzamos con un hombre a camello. No sabemos de dónde venía, no sabemos de dónde iba, y bueno, paramos, charlamos con él a través de un traductor que teníamos en la patrulla que nos acompañaba, y al final le canjeamos un pack de botellas de agua, 3 yogures y creo que un paquete de papas fritas, por si nos dejaba sacar una foto arriba del camello a todos. Y nos sacábamos una foto así de uniforme de combate, ¿no? Sí, sí, sí. Arriba del camello, y después, bueno, lo saludamos y nos fuimos y no sé dónde habrá ido ese hombre, porque estábamos, cuando te hablo metido en el desierto, te hablo de 800 900 kilómetros metido en el desierto. No hay ciudades cerca. Es que, es que la pregunta iba que me imagino que entre tanto caos, tanto, lo más hermoso, lo más simple en ese momento de la vida. O sea, por eso la pregunta, o me llama tanto la atención, porque es como, ahí hasta se vuelve un arte encontrar algo precioso, porque decir, le da un sentido a todo. Sí. Ahora, consulta, para terminar. Ya volviste. ¿Cómo fue la vuelta? O sea, ¿ya estás cómodo? ¿Ya estás tranquilo? ¿Cómo es tu vida después de eso?
igual, obviamente, son de experiencia, ya está hace tanto, pero digo, no sé, imagino que debe ser distinto. No, no, no. Ahí déjame decirte que fue una vuelta más. O sea, uno vuelve, el saque ya, como te dije, estuve 6 misiones afuera. Eh, ya regresar ya lo tomé como una rutina, es volver, regresar, desarmar el bolso, poner los equipos en, digamos, en depósito hasta la próxima misión, si es que La próxima. si hay una próxima, eso nunca se sabe. Doblar las cosas, hacerle mantenimiento a los uniformes, a, ¿cómo te digo? A los equipos y pertrechos y al tomarme la licencia, porque después de cada misión hay una licencia, y después me reintegro a mi trabajo normal, que es en el ejército argentino. Acordate que yo voy en forma transitoria Claro, a servir a las Naciones Unidas y luego regreso a mi país a continuar sirviendo al ejército al cual pertenezco. entiendo, entiendo. Bueno, Yo Enrique, mañana voy a laburar. a trabajar al ejército del cuartel, como va cualquier militar, haya o no haya salido al exterior. Hay que laburar igual. El lunes hay que se labura igual. Claro. Bien, Enrique, muchas gracias por venir. Te juro, fue una charla que tenía muchas ganas de tener, de verdad. Espero que te haya sentido ameno. Mira, si hice alguna pregunta, siempre se le digo a todos que capaz sentiste que no la podías responder o te puso medio incómodo, discúlpame, pero bueno, fueron honestas las preguntas, fueron porque de verdad quería saber. Bueno, no te preocupes porque todas las preguntas fueron correctas, lógicas, me sentí muy cómodo y te agradezco a vos haberte interesado en mi persona y en mis experiencias profesionales. Olvídate, viste una película, ¿cómo no? Un tipo que recorrió toda África en una misión de la ONU, si eso no te llama la atención en Netflix, no sé cómo no hay una película. Pero bueno, muchas gracias por venir, estás invitado otra vez, así que si querés, si un día sale otra charla, te invito. Eh, Cuando quieras, a tu y, a, disposición. y a la gente que ve esto, como siempre le digo, mucho amor y procuren ser felices. Chao. Nos vemos.